Bendito es el abacados. Haré una oración. Padre eterno, háblanos por medio de tu bendito Bajacodes. No queremos oír palabra de hombre. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Omen, Beomen. Siéntense en casita, amados Aguín, Agayot. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Digo doctor porque soy médico cirujano. Hago esta aclaración porque muchos han dicho, bueno, es doctor en teología. No, soy médico cirujano. Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio, y no lo hacemos nunca. Negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a gozarnos con la palabra del Abacados, del Padre Eterno. Yo hago una inclinación porque es el nombre que es sobre todo nombre. Miren, para los nuevecitos, no me inclino ante el estandarte, no me inclino ante el mueble. En el Padre Nuestro, en el Avinu, que se decía en hebreo, dice muy exaltado. Cuando tú dices santificado sea tu nombre, muy exaltado sea tu nombre, si yo digo que sí es muy exaltado su nombre, yo no puedo pasar aquí de una manera irreverente. Está el nombre que es sobre todo nombre. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es una reverencia al nombre. Porque en su nombre son sanados los enfermos, en su nombre echamos fuera demonios, en su nombre, todo es en su nombre. Bueno, recuerden que vamos a ver una cita de protección, pero antes permítanme, estos libros, estoy dando los últimos avisos porque el tiempo ya prácticamente terminó, o prácticamente se termina. Este libro se titula, bueno, yo lo titulé ¿Cómo saber si es uno salvo? Pero todo está basado en la Biblia, porque uno no puede decir, bueno, no importa si soy salvo o me pierdo. ¿Cómo? No. ¿Amanecer en el infierno después de morirse? No. Entonces, este libro tú lo puedes recibir si en este momento tú te comunicas con nosotros por medio de WhatsApp. ¿Cómo saber si es uno salvo? Este libro es liberación demoníaca. Y no nada más es la teoría, es la práctica de muchos años para echar fuera a los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Este libro es pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. También todo está basado en la Biblia y todo es gratis. Este libro es ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Precioso. Yo estoy enamorado de mi Señor, de mi Adón, de mi Salvador, de mi Mashiach, de mi Roe, de mi pastor. Por eso decimos en el Salmo 23, Roí, Yahweh, Adoní, Roí, o Yahweh, Roí, Yahweh es mi pastor. Este libro es el libro de la Keilah, este es en inglés, este es en español. Es el mismo libro y aquí explico, por ejemplo, lo que es la Torah, cómo se guarda el Shabbat, cómo se guardan las fiestas, qué citas bíblicas son, todo, para que tú lo recibas sin ningún costo. No se te va a enviar el libro así, no, ahora todo es por línea, por así decirlo, porque realmente son ya millones de hermanos. Para gloria de Yahshua Mashiach lo digo. Vamos a ver esta cita de protección. Vamos al Salmo 34. Por favor, el Salmo 34, en el verso 7, tú ya te la sabes de memoria. Recuerden, estamos viendo una cita de protección porque los tiempos son malos, muy malos, y se pondrá peor, y necesitamos más que nunca la ayuda de Yahweh, quien es el Todopoderoso. En el Salmo, de hecho, el Salmo 34 es un salmo de protección total. Entonces dice el Salmo 34, verso 7. El malach, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A ver, vamos a volver a repetir. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una tercera vez y fuerte, que yo oiga hasta acá. Amén. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, a Yahweh. A él temed, dice el profeta Isaías. Y lo primero que está en Proverbios 1:7, el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, se teme a Yahweh guardando sus mandamientos. Se le ama, se le demuestra que se le ama. Bueno,
Vamos a ver el capítulo 5 del profeta Samuel, el segundo libro. Yo voy a ministrar ahorita, si ustedes me lo permiten, entonces les voy a explicar humildemente lo que yo sé. El segundo libro de Samuel, el capítulo 5. Voy a hacer un resumen y ahorita lo leemos. Había un juramento en el cual se comprometía a obedecer la Torah, el que fuera rey. Vamos a empezar por ahí. Y ahorita vamos a ir a la cita. Ahora, el rey David, que está en el verso 4 y 5, entra prácticamente a los 30 años a servir como rey. En la edad que los Kohanim, tú lo conociste la traducción como sacerdotes, en la edad que los Kohanim comenzaban a ministrar. Ahora, escogió el Eterno Jerusalén. El nombre correcto es Yarushalayim, ni siquiera Jerusalén, no, es Yarushalayim, porque el Eterno quiso poner ahí su nombre. Entonces esta ciudad se encontraba en los límites entre Judea y las tribus del norte. Ahora, ojo, atención, porque aquí lo dice en el segundo libro de Samuel. Entonces, la distinción se hace ya entre Israel y Judá, señal de que este libro se escribió una vez que ya fue hecha la división de Judá e Israel. Israel, el reino del norte, y Judá. Todos los reyes de Israel fueron malos. Ninguno exaltó al Eterno como se debía. Fueron idólatras. Y de la casa de Judá, muy poquitos fueron santos, muy poquitos. Qué increíble, ¿no? Increíble, es el colmo. Bueno, ahora, es muy importante porque muchos dicen, ¿por qué aquí dice Judá, Israel? Porque sí fue escrito después de la división. Del verso 6 en adelante, Jerusalén había permanecido bajo el control de los jebuseos desde los días de Josué. Entonces vamos a ver primero, voy a leer 2 de Samuel 5, espero que lo tengan. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel, ¿se dan cuenta? Israel, a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto. Subraya la palabra pacto y vamos ahí pone una hojita ahí como lo voy a poner yo aquí en la Biblia, y vamos a Deuteronomio 17. Pero tú vas a decir, bueno, ¿cuál es el pacto? Vamos a ver el pacto. O sea, si tú estudias los libros que yo acabo de decir ahí, el Eterno hizo pacto con Noé, hizo pacto en el caso de Abraham, Isaac, Jacob, hizo pacto con David, con Salomón, etc. Hizo pacto. Él es el Elohim de los pactos. Entonces en Deuteronomio 17, verso 14, dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. 17, verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torah, del original que está al cuidado de los Kohanim, levitas. O sea, se traduce como sacerdotes, pero por los nuevecitos. Es que hay miles de nuevecitos, bienvenidos todos. Sacerdote quiere decir es una palabra compuesta. Cerdo, sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes.
que sacrificó una cerda y roció con su caldo, es un guiso, y roció con su caldo el templo de Jerusalén. Una abominación, como lo que va a pasar con el antimashiach, tú lo conociste como anticristo. El verso 18. Bueno, perdón, el verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón, o sea, que no caiga en orgullo sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Desgraciadamente el rey David acumuló muchas mujeres. No estoy criticando al rey David, el Eterno me libre, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Acumuló muchas mujeres y después acaba adulterando, matando a Urías, y entonces viene una desgracia para él, su familia y para todo Israel. Entonces tengamos cuidado, tú que ya te arrepentiste de los pecados y que estás en Yahshua HaMashiach guardando la bendita Torah, perdón, guárdate mucho en santidad. ¿Cuál forma hay? Lo que dice Yahshua: oren para que no caigan en tentación. ¿Cuál es la recomendación acá? Leer la Torah todos los días. Aquí está, en el verso 18 y el verso 19. O sea, todo el tiempo la Torah, la ley de Dios, como tú lo conociste. Y eso está en el Salmo 1. Muy dichoso el varón que no tuvo consejo de malos, ni sube en silla de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Ahora, aquí en el verso 4 de 2 de Samuel capítulo 5, el verso 4 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Era de 30 años. Entonces, era la edad en que los Kohanim empezaban a servir, mal traducido como sacerdotes. Vamos al libro de Números, que es la Torah, los 5 libros de Moisés. Números en el capítulo 4. Números 4 y en el verso 35. Por favor, busquen Números 4:35. En este momento tomo un poco de agua para aclarar la garganta. Toda caballa su Mashiach, Mishum Maem, Omen Beomen. Yo le di gracias al Eterno por el agua que nos da. Entonces, en Números 4:35 dice: desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el Mishkan de reunión, o sea, en el santuario, mal traducido como tabernáculo. Pero vamos a Primera de Crónicas también. En Primera de Crónicas 23, vamos a ver muchas citas hoy. En Primera de Crónicas 23, en el verso 3, y voy a decir algo que no es para orgullo, pero el Eterno, por su inmensa compasión, permitió que yo me circuncidara. Yo soy médico cirujano, y yo empecé a sentir, porque yo había perdido mis raíces, igual que tú. Yo empecé a oír: circuncídate, circuncídate. Yo le comenté a mi esposa, que es enfermera y me ayuda en las cirugías, me ayudaba en las cirugías: oye, esposa mía, oigo esto, pues circuncídate. Sí, lo voy a hacer. Y yo mismo me circuncidé, y fue un poquito antes de los 30 años. Qué increíble, ¿verdad? El Eterno es bueno. Yo no estoy diciendo que soy el grande, solamente estoy diciendo lo que realmente ha pasado en mi vida. Primera de Corintios 23:3. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contando unos por uno, 38,000. Pero aquí lo que me interesa era de 30 años hacia arriba, igual el rey David. ¿Por qué? Porque David es un prototipo del Mashiach. No digo que es el Mesías, no. Yahshua es el Mesías, el único Mesías, no hay otro. Pero es un prototipo porque en el caso de David fue: 1, rey. Yahshua es rey de reyes. 2, fue Cohen, por así decirlo, por la edad, mal traducido como sacerdote. 3, fue profeta. Y Yahshua es el profeta de profetas y es el sumo Cohen. Fíjense qué importante estas citas, vamos a aprender mucho el día de hoy. Hay una película que está sacada de la tradición judía verdadera,
Y cuando pongan atención a esto, porque hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero hay otras cosas que hay otras cosas que están escritas en otros libros y que son verdad. Pongan mucha atención, porque de ahí sacaron la película de estos escritos. Cuando el rey David peca con Betsabé, llega el pueblo entero a reclamar su cabeza, a apedrearlo, quererlo apedrear, porque eso marca la Torah. Entonces el rey David dice, bueno, sí, realmente sí. Él se encierra en su aposento, empieza a orar. ¿Qué hago? Baja otra vez de su palacio. Estaba todo el pueblo listo para apedrearlo. Eso no lo encuentras en la Biblia, está en la tradición judía verdadera. Digo verdadera porque es lógico que así pasó. Y entonces, atención, por favor, mucha atención. Él se acordaba de Usa cuando tocó el carro y murió. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver, parece la semana próxima. Entonces, el rey David dijo, bueno, ¿hay alguna forma de probar que el Eterno me ha perdonado? Si hay alguna forma de probar, no. Había sequía en Israel, pongan atención, había sequía en Israel. Entonces el rey David sale y todos los que lo querían apedrear, junto con los Juanín, los sacerdotes, para que se entienda, iban detrás de él. Y entonces llega el rey David al Mishkan. Tú lo conociste como tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza, porque ella había llevado el arca de la alianza hacia Jerusalén. Entonces había sequía total y le echaban la culpa al rey David, lógico, pues él falló. Y entonces el rey David entra hasta el lugar Kadosh Kadoshim. Ojo, atención, esto dice la tradición, no lo dice la Biblia. Entra hasta el lugar Kadosh Kadoshim, donde solamente el sumo Cohen podía entrar. Entonces él se pone de rodillas, empieza a llorar. Y es muy probable que ahí escribió el Salmo 51. Por favor, el Salmo 51 es muy probable. No estoy diciendo que ahí, pero es muy probable por lo que dice el Salmo. Empezó a llorar como un niño, pero a llanto, a gritos, pidiéndole perdón al Eterno. Y como ya se acordaba él que Usa tocó el arca y murió, entonces él dice, Padre Eterno, perdóname, mencionando el nombre, porque el nombre lo mencionaban. No como ahora dicen los rabinos que no hay que mencionarlo. Yahweh, perdóname, perdóname y dame una muestra para que entienda el pueblo que tú me perdonaste porque soy tu ungido. Perdóname. Y entonces él se atreve, va acercando sus manos a tocar el arca. Él sabía que podía morir ahí. Se acerca sus manos y toca el arca, dice la tradición judía. Y una vez que toca el arca, ve que no muere. Él pensó que en ese momento ya se acababa todo. Y en ese momento, dice la tradición judía, empezó a llover a cántaros, o sea, muy fuerte en Israel. Y entonces el rey David empieza a exaltar al Eterno porque yo siento que fue el mejor exaltador que ha habido hasta la fecha. Porque compuso unos salmos preciosos. Eso que ni qué. Y entonces se da cuenta que pudo tocar el arca y no murió. Ojo, no viene en la Biblia, está en la tradición judía verdadera. Yo digo verdadera porque es muy seguro que así sucedió. Entonces sale del Mishkan y ahí se dan cuenta el pueblo entero y todos los Juanín que el eterno Yahweh había perdonado a su siervo David. Ahora, un stop, un alto. ¿No es hermosa esta narración? Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. La Biblia es la verdad y no hay que quitarle ni agregarle. Simplemente estoy diciendo lo que dice la tradición judía verdadera. Pero es que por lógica, tenía que haber una prueba para el pueblo, para el sumo Cohen de aquel tiempo, para los Juanim, para los levitas, para el pueblo en general, de que Yahweh había perdonado a su siervo. Porque Yahshua dice varias cosas, todo es importante lo que dice Yahshua, porque Él es el Rey. Dice que el que se humilla será enaltecido, ¿sí o no? Y el que se enaltece será humillado. Y dice otra cosa muy importante, todo es importante lo que dice Yahshua, es el Rey de Reyes. Dice que Él
déjenme buscar las palabras para parafrasearlo, que él demuestra en público su aprobación de alguien. Tremendo, tremendo. O sea, esta historia que yo te acabo de contar, tómala en cuenta porque eso es algo, tenía que haber una señal de parte lógico de Yahweh ante el pueblo. Como cuando se inauguró el templo con el rey Salomón y cayó un rayo del cielo de Yahweh mismo y encendió el fuego para que no se apagara. Bendito es el Abacados. O sea, el pueblo necesita pruebas, busca señales, pero en este caso sí era necesario una señal de que había sido perdonado David. Ahora, escogió Jerusalén el Eterno. Vamos por favor ahí a 2 de Samuel en el capítulo 11. 2 de Samuel 11, en el verso 11, dice así, 11:11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá. ¿Te das cuenta? Nada más puso estos versos para demostrar que ya se hablaba de Israel y Judá. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor yo. Y entonces ahí sigue la narración. Pero realmente lo puse para demostrar que ya estaban, es que este libro más bien fue escrito cuando ya fue la división de los reinos. Ahora, en el capítulo 12, adelantito, en el verso 8, dice así, 2 de Samuel 12, 8, y te di la casa, y te di la casa así de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Aclaración, está hablando aquí, el resto ya después lo explicaré. Bueno, ahora, la ciudad de Jerusalén, decía yo, estaba en manos de los jebuseos, y vamos a ver Josué en el capítulo 15, Josué en el capítulo 15 y en el verso 63. Josué, aquí sí es Joshua, pero Yahshua es único. O sea, no puede tener el Mesías el nombre de un hombre, porque en la Biblia dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y el único nombre sobre todo nombre es Yod Hei Vav Hei, Yahweh, Yahshua, Yod Hei Vav Shin Hain en hebreo. Entonces, Josué 15:63, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, o sea, hasta ese tiempo. Ahora, vamos a ver Primera de Crónicas. Les dije que vamos a ver muchas citas, amados aquí. Vamos a deleitarnos en la palabra. ¿Te gozas en la palabra? Aleluya. Vamos a buscar Primera de Crónicas 11. En Primera de Crónicas 11, en el verso 6. Primera de Crónicas 11, 6. Eso ya lo tienen. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió él primero y fue hecho jefe. Se trataba de llegar a Jerusalén, ahorita lo vamos a leer, y de aquel que abriera las puertas. Entonces el Joab, él fue por los túneles, por así decirlo, abrió las puertas y pudo entrar David con el ejército. Entonces, ahorita vamos a ver esa historia. Entonces fue Joab quien logró la forma de entrar en la ciudad. Así David se instaló en la fortaleza de Sion, ojo, atención, en Sion, y después toda fue una sola entidad. Esto es para que tú busques ese video. El Kotel, el muro de los lamentos, no es parte del templo, porque Yahshua HaMashiach profetizó, y él es el profeta de profetas. No quedará piedra sobre piedra, y así sucedió. Porque en aquel tiempo se había puesto oro entre los ladrillos. Entonces los romanos rascaron todo el oro que pudieron, no quedó piedra sobre piedra, se cumplió la profecía al pie de la letra. Y ahí está un muro
¿Acaso Yahshua es mentiroso? No. Es que tú buscas ese video sobre el cótel, sobre el muro de los lamentos, y no es parte del templo, es parte de la fortaleza Antonia. Eso ya está explicado. Ahora vamos a ver Primera de Reyes, amados Sahim. Vamos a Primera de Reyes y vamos a buscar el capítulo 2 y el verso 10. Primera de Reyes 2:10. Perdónenme, déjenme ver si estoy bien. Mr. Meot, o sea, perdónenme. Vamos a Segunda de Samuel, perdónenme. Segunda de Samuel, el capítulo 6 y el verso 12. Esto lo vamos a ver la semana que entra, es muy importante eso. En 2 de Samuel 6:12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces eso ya, una vez que ya toma Jerusalén, va por el arca. Ahora, vamos a seguir leyendo para entenderle mejor. Volvemos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Voy a leer un poquito más para poder explicar mejor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, en el verso 5, dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 sobre todo Israel y Judá. Dense cuenta que aquí se hace la mención de los dos reinos, pero en aquel tiempo no estaban divididos. Verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Verso 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. El verso 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo, subrayen Milo, hacia adentro. Y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Yahweh, Elohim de los ejércitos, estaba con él. Subrayen, estaba con él. Si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lógico, hay que guardar la santidad. Verso 11. También Hiram, subrayen Hiram, rey de Tiro, envió a embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros de los cuales edificaron la casa de David. Y entendió, la casa de David, no el templo, la casa de David. Y entendió David que Yahweh le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas, ahí estuvo el pecado. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 17? Y mujeres en Jerusalén después que vino a Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. O sea, son los hijos que le nacieron en Jerusalén. Estos son los hombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Soab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Yahweh, diciendo: consultar por medio de Urín y Tumín las piedras del sumo Cohen. Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Yahweh respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Miren qué hermoso. A ver, a lo que quiero llegar es a esto. Cuando tú te guardas en santidad, y yo me guardo en santidad, si nos guardamos en santidad, sentimos claramente el apoyo de Yahweh para todo. Fuera de Shabbat, para nuestro trabajo secular, no nos falta el pan. Eso está escrito en la Torah, está escrito en los Salmos. Sentimos apoyo en las cosas que decimos para ministrar Torah. Sentimos el apoyo, la bendición, la unción del Todopoderoso para echar fuera a los demonios, orar por los enfermos y que tenga compasión de ellos. Y Él es el que los sana a través nuestro, pero Él es el que hace los milagros, no nosotros. Entonces,
si tú te guardas en santidad, sentirás esa bendición. Y miren que David había tomado más concubinas y más mujeres, pero bueno, eso lo voy a administrar después. Verso 20. Y vino David a Baal-Perasim, subrayen, Baal-Perasim, y allí los venció David y dijo: quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Subrayen el verso 21 porque ahorita voy a ministrar. Y los filisteos volvieron a venir y se sentaron en el valle de Refaim. Y consultando David a Yahweh, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Subrayen balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Yahweh saldrá delante de ti. Subrayen, saldrá delante de ti. Yahweh irá delante de nosotros, si somos santos, a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Yahweh se le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Aser. Ahora voy a ministrar. Miren, Milo, les dije que subrayaran por favor. Milo significa relleno o muros de contención para proteger, lógico, a la ciudad de los pueblos del norte. Ahora, para anotarlo, los espero, significa relleno o muros de contención para proteger a la ciudad de los pueblos del norte. Ahora vamos a buscar Primera de Reyes, por favor, hermanos. Primera de Reyes, en el capítulo 9. Primera de Reyes 9. Y vamos a buscar el verso 15, Primera de Reyes 9, 15. Ahí dice: esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahweh y su propia casa y Milo. Ahí está, aparece otra vez la palabra Milo, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que es un muro de contención en sí como tal. Bueno, muy bien. Ahora, la captura de Jerusalén tenía que ser estratégica, porque solamente con el Eterno se podía haber logrado, porque los jebuseos no eran buenas gentes, lógico. Muchos dirán: bueno, pero ¿por qué, si no era tierra de David, por qué atacó a estos hombres? ¿Por qué? La explicación es muy fácil. En el Salmo 105 dice que esa tierra se la dio a Abraham, Isaac, Jacob y a toda su descendencia. Esa tierra no es de nadie más que de Yahweh. Es la tierra de la plenitud y todos los que en él habitan. Pero eres Israel, la tierra de Israel le pertenece a Yahweh. Es como ahorita decir: bueno, pero mitad palestinos y mitad judíos en Jerusalén. Eso desaparecerá, hermanos, y no va a ser por Donald Trump ni por todo lo que hemos venido platicando en las rectas finales. Eso lo va a hacer Yahweh mismo. Bendito es su nombre, aleluya, porque es la tierra. En el libro de Joel, en algunas traducciones dice: ay de los que reparten mi tierra. Bueno, entonces, para que haya llegado y haber podido tomar Jerusalén, es porque Yahweh, Yahshua, estaba con él. Y eso, políticamente hablando, porque lógico, debemos entender que era un rey, entonces se mueve la política, pero la palabra política quiere decir línea de acción. Cuando alguien te dice: yo tengo esta política, yo tengo esta línea de acción, yo tengo esta manera de hacer las cosas, eso significa política. Desgraciadamente, con políticos corruptos a nivel general, pues, o sea, se ha malinterpretado la palabra política. Cualquiera oye la palabra política y corre, ¿no? Pero no, la palabra política es una palabra buena. Ahí es como doctor o médico. Pues es bueno, médico. Pero como hay médicos abortistas, o sea, que hacen abortos y hacen cantidad de cosas, pues ¿cómo? O sea, ahí viene el problema. Bueno, entonces, el rey David tenía el poder político porque Yahweh estaba con él. Tenía la bendición porque Yahweh estaba con él, la unción porque Yahweh estaba con él. Esto es muy digno de considerar. Si los políticos del mundo clamaran a Yahweh, fueran temerosos de los 10 mandamientos de la bendita Torah,
este mundo sería otra cosa, ¿no? Ahora, leímos de un tal Hiram, y bueno, Hiram era rey de Tiro, en Fenicia. ¿Se acuerdan cuando Yahshua HaMashiach sana la Fenicia y demás? Eso ya está ministrado en el Evangelio de Marcos, las buenas nuevas de salvación. Entonces Hiram envió materiales y hombres para construir el palacio. Aquí dicen en 2 de Samuel 5, en el verso 11 dice, también Hiram, rey de Tiro. Aquí no se está refiriendo al que ayudó a Salomón a construir el templo como tal. Bueno, ahora vamos a ver 1 Reyes, por favor, amados Sahim, 1 Reyes 5. En 1 Reyes 5, aquí está la historia, ¿verdad? Perdón, 1000 perdones. Estaba yo pensando 1000 cosas. Algunos hermanos han dicho, bueno, he estado un poquito ocupado con tantas cosas. No me quejo, pero sí es el mismo. Miren, aquí 1 Reyes 5 dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en el lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, etcétera, 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 etcétera. Y tú puedes leer hasta el verso 11. Hasta el verso 11. Y pido 1000 perdones, de veras, pido 1000 perdones. No es excusa. Yo creo que voy a tener que tomar un descanso pronto. Bueno, entonces Elohim, Yahweh, había confirmado el reino de David y había engrandecido su reino. Eso es algo muy importante. Ahora, hay una oración que yo hago, y bueno, si quieres tú hacerla, en el caso personal yo lo hago así: Padre eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, limpia mi territorio tanto en la tierra como en los aires, ensancha mi territorio, no para hacer negocio, para llevar la bendita Torah gratis. Por eso no monetizo los videos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Los libros son gratis y demás. Entonces, a ver, es que el Eterno confirma a sus siervos y engrandece a sus siervos, y en este caso engrandeció al rey David en su propia persona y en su reino. Ahora, vamos otra vez a segundo libro de Samuel, capítulo 5, en el verso 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Lógico, Elohim Yahweh no aprobó esto. Lo puedes poner ahí en tu Biblia. No aprobó esto, no lo aprobó, porque estaba en la Torah, en Deuteronomio 17, estaba prohibido eso. No lo aprobó. Entonces, a David le provocó gran dolor, sin duda, pero el Eterno no aprueba el pecado. La desobediencia no la aprueba. Ahora, ¿anotaron ustedes Refaim? El valle de Refaim está a 6 kilómetros de Jerusalén. A 6 kilómetros de Jerusalén. Él derrota a los filisteos, y cuando tú anotaste Baal Perasim, significa el Señor aquí. Si quieres anotarlo así para que se entienda, el Señor aquí es el de Israel. O sea, es como si se dijera, es el Elohim de Israel, y Él es el que quebranta. Porque en la Biblia dice que Él hace vivir y Él hace morir, etcétera. Todo depende del Eterno. Ahora, aquí me llama la atención algo en el verso 21, es 2 de Samuel, capítulo 5, verso 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. A ver, quemaron sus ídolos. Entonces, ¿recuerdas cuando fue tomada el arca? Sí, eso lo ministré en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, cuando fue tomada el arca. Aquí fue una cosa no igual, lógico. El arca es el arca, porque el arca es el trono visible de Yahweh, para que se entienda. Porque en los Shamaim todo es espiritual, en los cielos todo es espiritual. Eso se encuentra en las profundidades del reino de los cielos. Son varios videos, son como 24 videos, vale la pena que los vean. Entonces,
los filisteos volvieron otra vez, o sea, la gente rebelde, así es. Vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 14, Primera de Crónicas 14, 16, Primera de 14, 16. Aquí está la narración de lo que estamos explicando aquí en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Entonces tienen Primera de Crónicas, seguramente 14:16, dice: hizo pues David como Elohim le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Ahí está lo que estamos explicando ahorita. Ahora vamos a ir por partes, amados Sahim, y otra vez pido 1000 disculpas. Pues no me excuso, pero gracias a Yahweh ha habido mucho trabajo. Yo recuerdo haber leído en la tradición judía verdadera de los mesiánicos, de los Meshijim, cuando Pablo, Rav Shaul, y no me comparo con Pablo, para nada. Pablo estaba hablando, le estaba ayudando Timoteo, le estaba ayudando Lucas, o sea, estaban ahí y Pablo estaba hablando a los griegos y no paraba de hablar. Entonces llega un momento que Pablo dice: es necesario, eso está escrito en la tradición judía verdadera de los mesiánicos, es necesario que se arrepientan. ¿Qué son los ídolos? Y señalaba los ídolos de los griegos, así como de los romanos igual. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Nada, los ídolos nada son, ¿recuerdan? Y llega un momento en que Pablo dice así, la tradición, empieza: ¿qué son los ídolos? Entonces, eso le pasó a Pablo. Entonces sí, Timoteo, Lucas, etcétera, se acercan y le dicen: ven, descansa, es necesario que descanse. Lo llevaron a un lado, le pusieron agua en su cabeza a Pablo, ¿verdad? Le pusieron agua en su barba, le dieron de beber: descansa tantito, tranquilo, descansa. Y Pablo en menos de un minuto recobró las fuerzas gracias al Espíritu, al Ruach HaKodesh, y volvió a decir: ¿qué son los ídolos? Y siguió. Entonces, pido una disculpa, pero somos humanos, no somos dioses. Inclusive los apóstoles, como en el caso de Pablo, eso le pasó a él. Y cuando me pasa a mí una cosa así, digo: Padre, ciertamente somos humanos y nos cansamos, pero tú nos das la fuerza. Bendito es el abacados y la gloria es para el Eterno. Vamos entonces a 2 de Samuel 5, en el verso 1. Dice aquí: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora vamos, ponle una hojita como yo lo hago aquí, y vamos a ir a Génesis en Bereshit 2:23. Y es aquí donde por primera vez se menciona esto, en Génesis, en Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. Capítulo 2:23. Dijo entonces Adán: eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará llamada varona, porque del varón fue tomada. Isha, realmente mujer, esposa, digamos, por así decirlo. Ahora vamos al libro de Jueces. En el libro de Jueces 9, verso 2 y 3, dice así: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor, que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. No voy a leer el 3, pero eso era muy común decirlo. O sea, yo soy hueso, o sea, el parentesco de sangre, por así decirlo. Ahora, en el verso, vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, por favor. En el verso 2, dice así: 2 de Samuel 5:2. Y aún antes de ahora, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, a ver, aquí están la mención de las
promesas divinas a favor de David. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, tenemos promesas divinas. Eso es real. Tenemos promesas divinas. Analízate en tu vida. Yo no te voy a decir qué promesas divinas tengo, porque eso es algo personal. Pero yo sí te puedo decir que desde niño, igual para ti, tú tienes promesas divinas. Y de ti depende y de mí depende si logramos esas promesas. O sea, esas promesas divinas son metas, son cosas reales que el Eterno nos quiere dar. Pero depende de la santidad que guardemos cada uno. Si nos guardamos los ojos, las manos, los pies, los órganos sexuales, nuestra alma toda, entonces obtenemos esas promesas. Entonces vamos a ver el primer libro de Samuel en el capítulo 13. Primero Samuel 13. Y vamos a ver el verso 13. Primero Samuel 13 y 14. Primero Samuel 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Shaul: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Elohim que él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense cómo aquí está. A ver, el Eterno es quien puso al rey Shaul, sabiendo que era benjamita. Los israelitas lo aceptaron, pero él tenía una promesa, Shaul, fíjense. Pero él desobedeció, pecó y ya no alcanzó esa promesa. Aquí está la explicación. Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino, o sea, la promesa sobre Israel para siempre. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Entonces, si tú y yo no guardamos lo que Yahweh nos ha mandado, ya no obtenemos las promesas. Yo ni loco peco, porque yo sé cuáles son las promesas. Lo estoy viendo ya. Ver una multitud que se está arrepintiendo y está convirtiendo, los huesos secos, bendito Yahshua Mashiach. Y la gloria es para el Eterno totalmente. Y tú en tu ministerio diverso, en todo el mundo, cada quien, tienes promesas. Tú sabes si alcanzas esas promesas, las haces realidad, o si se desvanecen como el polvo. Bueno, entonces, a ver, vamos a ahí en el mismo primer libro de Samuel, el 25:30, por favor. 1 Samuel 25:30. Vean cómo dice 1 Samuel 25:30: y acontecerá que cuando Yahweh haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, y sigue ahí. Entonces, a ver, la idea es, el Eterno ha hablado cosas, porque Él profetiza, Él es el primer profeta, Él es el profeta de profetas. El Eterno profetiza, Yahshua profetizó, no quedará piedra sobre piedra, ¿recuerdan? Lo que viene de la gran tribulación en Mateo 24 y demás. Él es el Rey, Él es Yahweh. Entonces, atención lo que voy a decir, es muy profundo. Yahweh profetizó de ti y de mí, aunque no lo creas, desde antes que fuera fundado el mundo. Depende de nosotros si obtenemos eso. Yo les he explicado que no adulterar, etcétera, etcétera. Y tú puedes decir, bueno, Roy, pero yo adulteré y pequé y aborté y hice esto, robé, maté, hice fraudes y demás. Creyendo en Yahshua, la cosa es que creyendo en Yahshua ya no puedes pecar, porque se supone que es tu Señor. Pero el problema es que si se peca ya recibiendo, digamos, habiendo tomado el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, su sangre preciosa para salvación, si se peca, ya no se obtienen las promesas. Esto, ojo, mucha atención, quiero detenerme en eso y en eso vamos aprendiendo. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, que las promesas sean realidad. Pecaste, el Eterno ya te perdonó, porque nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades.
Eso está escrito. Entonces el Eterno ya no se acuerda. Pero si tú vuelves a pecar, ya no alcanzas la promesa. A lo mejor te querías utilizar como un apóstol, un evangelista o un profeta para hacer sus milagros, echar fuera demonios con una unción especial, etcétera. Ya no se obtiene esa promesa. Mucha atención. Si tú ya creíste en Yahshua, sí, ya pecaste anteriormente, ya no volvamos a ofender al Eterno. Bastante lo ofendimos en la vida pasada. Me refiero antes de conocer a Yahshua. Bueno, entonces vimos aquí, nos quedamos en 1 Samuel 25, 30. A ver, ahora vamos a ver en el segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 3, segundo de Samuel 3, en el verso 9. Aquí profetizó, ¿se acuerdan? Ya esto ya está ministrado. Segundo de Samuel 3, 9 al 18. Entonces, dice así haga Elohim a Abner y aún le añada, así como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él. Si tú te acuerdas, o sea, hay promesas de bendición, lógico, todas son de bendición de parte del Eterno. Pero si pecamos, hay promesas de maldición. Eso está en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Ahora busquemos el capítulo 7, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 17. Dice así, segundo de Samuel 7, 17, conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David y suelta todo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra vida es muy delicada. Es más delicada que cuando antes de conocer a Yahshua. En 2 de Samuel, capítulo 5, volvemos allá. En el verso 9, dice así, David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo, ya saben, y hacia adentro. Entonces, a ver, está Jerusalén. Y Jerusalén está de altura a 760 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho calor en Jerusalén. Y en invierno hace mucho frío, cae nieve. Entonces 760 metros. Y Jerusalén está, fíjense, a 1145 metros sobre el Mar Muerto. Porque el Mar Muerto es el mar más bajo de la tierra. Fíjense qué curioso. Entonces, a ver, Jerusalén está a 760 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Y está 1145 metros sobre el Mar Muerto. Es que el Mar Muerto es el más bajo de la tierra. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos al Salmo 48, amados Sahim. Vamos al Salmo 48. Bendito es el abacados. Salmo 48 en el verso 12. Salmo 48, verso 12. Ha de haber sido una hermosura esa ciudad, la ciudad de David. En el Salmo 48, verso 12 dice, andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contáis a la generación venidera, porque este Elohim es Elohim nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Precioso, ¿verdad? Precioso. Ahora, los jebuseos eran de origen cananeo, o sea, eran muy pecadores. Recuerda Levítico 18, los pecados de los cananeos. Y ellos no fueron expulsados, eso ya lo vimos en Josué, anoten solamente las citas, 15:63, y también está en el libro de Jueces 1:21. Y la población ahí, en Jerusalén, era de aproximadamente 1,500 personas, según historiadores serios. 1,500 pobladores. Ahora,
estaba el manantial, o está todavía, bueno, el manantial de Cedrón, la llamada fuente de Gihón. Fuente de Gihón. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, en el capítulo 1, Primera de Reyes 1. En el capítulo 1, o sea, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. ¿De acuerdo? Recuerdan cuando iba a ser nombrado rey, porque se había adelantado Joab con Adonías. Eso lo vamos a ver después. Ahora, en el verso 23 dice: balsameras es un tipo de árbol que hasta la fecha no se ha podido identificar bien. Muchos dicen son palmeras, pero no, esto lo investigué, estuve estudiando hace mucho tiempo y no es un árbol que sea identificado como tal. Ahora, esto te va a gustar muchísimo, todo es hermoso. Entonces, vamos a 2 de Samuel capítulo 5 y termino. 2 de Samuel 5, 24. Atención, por favor, porque los tiempos son malos y eso es para hoy. La Biblia no pasa de moda, aleluya, no envejece. 2 de Samuel 5, 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas desde las balsameras, entonces te moverás, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Atención, mucha atención. Vengo recomendándoles a todos, espero que ya todos hayan cumplido la tarea, de ver los videos, la ayuda de los malajim, la ayuda de los ángeles. Cuando dice aquí ruido de marcha, ponlo así, igual ángeles, malajim. Por eso el Eterno aquí le está diciendo, verso 24, y cuando oigas ruido, lo voy a parafrasear, a ver, para que se entienda. Y cuando oigas ruido, es decir, la marcha de los ángeles por las copas de las balsameras, entonces quítate, hazte a un lado, David, con tu ejército, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Aleluya. O sea, hazte a un lado, porque el Eterno va a venir con sus ángeles. Grábate este verso por todo lo que estamos pasando. No tenemos por qué tener miedo. Los goyim, los que no quieren Torah, son los que tienen que tener miedo. Nosotros como mesiánicos no. Esto es importante y vamos a seguir ministrando dentro de 8 días, desde luego, si el Eterno lo permite. La ayuda de los malajim. El Eterno sale a la ayuda de los hijos, de los siervos. Pero entendamos bien esto. A ver, permítame unos segundos antes de terminar. Hay unos videos que yo le titulé, un video que le titulé La Corte Celestial. ¿Se acuerdan? Si no, véanlo. La Corte Celestial. Cuando tú tengas un problema, pero tú tienes que ser justo, un justo, o sea, un sadik, un justo, un santo, un apartado para Yahweh, apartado del pecado. Y alguien te está haciendo cosas malas, tú ponlo en la Corte Celestial, ahí lo explico. Pero ya no te metas tú, porque si no el Eterno, ni yo, porque si no el Eterno nos va a decir, ¿para qué te metes? Si me estás poniendo las cosas en mis manos y luego tú quieres arreglar las cosas en tu manera, echas todo a perder. Sí, nos puede decir eso el Eterno, a ti y a mí. Lo mismo es cuando se hace una liberación demoníaca. Escuchen bien esta experiencia y termino. Hace mucho tiempo se estaba haciendo una liberación demoníaca y se pidió, fue un hermano el que hizo esto, o sea, él pidió la ayuda de los ángeles de Yahweh, porque la posesión estaba muy fea. Entonces pidió la ayuda de los ángeles y los ángeles intervinieron. Entonces este muchacho, este mesiánico hermano de esta congregación, quiso intervenir y fue botado hasta la pared. Y no lo botaron los demonios por las características, lo botaron los ángeles del Eterno. ¿Por qué? Porque si él pidió la ayuda de los malajim, ¿para qué se mete él? Son más poderosos que nosotros, es el Salmo 8. Nos hizo inferiores a los ángeles. Entonces es como pedirle, Padre Eterno, te pido ayuda porque este está muy poseído, manda tus benditos ángeles. Los ángeles llegaron.
Lógico, él no los vio. Y entonces él después, ya que vio que se controlaba el poseído, entonces él quiso intervenir. Fuera, fuera, en el nombre correcto. Pero él fue votado. ¿Por qué? Porque se metió donde no debía de haberse metido. Si ya estaba pidiendo la ayuda de los ángeles, ¿para qué se mete? Lo mismo es cuando ponemos las cosas ante el Eterno. Padre, pongo este problema en tus manos, pero me las paga. Pues ¿cómo? Vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abacados. Cierren su Biblia, sus apuntes. Bendito es Yahshua Mashiach.